lo que nosotros vamos a enseñarles a estos nenes, lo que vamos a tratar de hacer con ellos, es gestar una vida en común, es abrir un espacio para poder encontrarse con el otro. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, que es poder garantizar y velar fuertemente por el cumplimiento de los derechos de las infancias. Ustedes saben que esto es una de las responsabilidades más grandes de la escuela, ¿no? Poder ser eh, fomento, cuidador, respeto, el que respeta, el que sostiene, el que acompaña todo lo que hace el cumplimiento de los derechos. Tenemos que encontrar pistas, enseñar pistas para que esta apertura al mundo sea una apertura valiente, potente, rica, ¿no? Que les permita querer saber más, querer comprometerse con esta realidad. Y también tenemos la responsabilidad de asegurar una distribución equitativa de herramientas culturales, porque si hay algo que tiene nuestro país es la gran heterogeneidad. Entonces, nosotros no podemos pensar en escuelas ricas para chicos ricos y escuelas pobres para chicos pobres. Tenemos que pensar que en todas las escuelas de la provincia, en todas las escuelas del país, los chicos reciban una educación pertinente, oportuna, potente, de acuerdo con todo lo que ellos pueden aprender y merecen aprender en el tiempo en el que están con nosotros. Dicho esto, vamos a mirar un poco qué es lo que se plantea entonces dentro de lo que es la educación inicial como fundamento pedagógico y didáctico, ¿no? Estos son, cuando ustedes, me imagino que ya algunos deben de tener o deben de haber visto una primera lectura del marco general del diseño curricular nuevo. Bueno, ahí están los fundamentos pedagógicos y didácticos, y cuando miramos los fundamentos pedagógicos y didácticos del marco curricular, nos encontramos con estos principios. Entonces, cuando pensamos la especificidad de la educación inicial, la hacemos en estos términos. Después el diseño va a estar organizado de diferentes maneras, pero estos principios es lo que nosotros tenemos que salvaguardar a la hora de pensar nuestra propuesta de enseñanza. Entonces, tenemos que pensar en propuestas que son integrales, o sea, no propuestas atomizadas, porque los contenidos en la educación inicial son globales. Nosotros no tenemos la hora de naturales, la hora de sociales, tampoco la hora de matemática. Tenemos énfasis en algunos contenidos, pero el modo en que los planificamos es un modo globalizado, porque lo que estamos haciendo es acercar a un niño de manera holística a estas respuestas, estas primeras preguntas que tienen sobre la realidad y el mundo. Por eso es importante el partir de la experiencia para que lo que hacemos cada día en las salas quede emocionalmente grabado en su corazón. O sea, que no, cuando ellos cierren los ojos y puedan decir, transité por la escuela, la experiencia que brote sea una experiencia de felicidad, de curiosidad, de apertura, de vida nueva, de descubrir al otro, de poder participar, de poder decir sus ideas, ¿no? Las propuestas son diversas en la educación inicial y por eso no hay una secuencia de contenidos que tienen que seguirse de manera lineal, sino que cada educador, cada escuela en función del PEI va definiendo cuáles son esas propuestas, a dónde vamos a poner el acento, en qué momento y por qué. Son flexibles, entonces pueden aparecer ciertas necesidades nuevas que hasta ese momento no habíamos tenido en cuenta y entonces organizamos la propuesta de otra manera. Le damos mucha importancia a las tramas vinculares, porque estos niños que recién comienzan a encontrar en el lenguaje su forma de comunicación, necesitan encontrar estos diversos lenguajes simbólicos que le permiten encontrarse con el otro y construir su subjetividad. Miramos que la propuesta respete las diferentes realidades culturales, las diferentes procedencias, sean interculturales, puedan responder a cada territorio. Tenemos en cuenta que hay un conocimiento que hace al respeto por el otro, que tiene que ver con esta educación sexual integral y esta pedagogía del cuidado. Y en la pedagogía del cuidado le damos mucha importancia, sobre todo en este tiempo, a lo que es la educación ambiental como respeto a nuestro planeta y por respeto a nosotros mismos, habitantes de este mundo. Y bueno, no lo dije antes, pero
el juego es uno de los principios que también reconocemos en este lugar. Y entonces, no solamente miramos el juego como una posibilidad infantil, o sea, los niños vienen cambiados, formateados, preparados, dispuestos a jugar, sino que miramos cuál es el lugar que la escuela infantil tiene que darle a esta actividad, a esta propuesta. Entonces, cuando miramos el modo en que en el diseño curricular se organizan los espacios curriculares, recién Adriana decía que yo escribí el ámbito de experiencia del juego y el jugar. Saben que al principio era un principio nada más, pero en diálogo con los responsables de currículum, del ministerio y demás, nos decían, pero ¿por qué no ponerlo como ámbito de experiencia? Bueno, el juego es uno de los ámbitos de experiencia que se enseñan en el jardín. O sea que hay que mirar dentro de el modo en que la propuesta de enseñanza se articula. Junto con otros, ¿no? La formación personal y social comunitaria, la ciudadanía, el ambiente natural y social, las experiencias estéticas, la educación física y el conocimiento matemático. Entonces, ahora, a partir de ahora que me voy a empezar a circunscribir específicamente al juego, lo voy a tratar de ir linkeando específicamente con matemática, que es un modo de saber y de conocer la realidad. Es uno de los lenguajes, un lenguaje más lógico, ¿no? Que es simbólico a nivel afectivo, emocional, como otros lenguajes, ¿no? Pero es un lenguaje que nos permite comprender y hablar sobre la realidad. Entonces, estos ámbitos de experiencia que la escuela asume como responsabilidad a la hora de pensar las propuestas de enseñanza, están articulados, juegan, ¿no? De alguna manera, con lo que son los saberes de la vida cotidiana, porque los chicos no vienen de la nada misma. O sea, los chicos portan una serie de conocimientos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que son la base sobre la cual nosotros vamos trabajando. Y porque la vida cotidiana de los niños está sentada, ¿no? El aprendizaje se torna significativo en la medida en que tenemos en cuenta esta articulación entre el ámbito de experiencia que nosotros elegimos como característica para la enseñanza y el ámbito de los saberes de la vida cotidiana. Si miramos al juego como un ámbito de experiencia, hay 4 elementos que resultan fundamentales tener en cuenta a la hora de definirlo, a la hora de pensar en torno al juego. La primera cosa es que el juego es un derecho de los niños y las niñas, está dicho en el artículo 31 de la Convención, o sea, no hay modo de eludir al juego. Y entonces hay una responsabilidad por parte de los espacios que reciben a los niños y a las niñas pequeñas, que es crear entornos propicios para que se pueda jugar. O sea, si yo no le doy en la escuela infantil espacio al juego, no solamente pierdo una oportunidad importante de poder dialogar con las infancias en los modos que ellos tienen de conocer, sino que además atento contra los derechos del niño. Entonces, no es simplemente decir le doy lugar al juego, o sea, el juego debe existir porque es un derecho. Y es así, es un derecho porque para los niños entre los 0 y los 5 años, digamos que para todo el ser humano, Schiller decía el hombre no es hombre sino juega, ¿sí? Ahí los románticos decían la vida pasa por el juego, ¿no? Este, dime cuánto juegas y te diré cuánto vives. O sea, hay millones de expresiones románticas en relación con el juego, pero fundamentalmente en la primera infancia. El juego es una necesidad vital. Hay infinidad de investigaciones que muestran el modo en que el juego está asociado con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo social, con el desarrollo emocional, con el desarrollo corporal. Fuertemente está asociado con el desarrollo del lenguaje. Una de las realidades que nosotros más evaluamos ahora en la vuelta de la pandemia es las dificultades que los niños tienen con el lenguaje. Y la realidad es que el jugar tracciona al lenguaje. O sea, los chicos cuando juegan necesitan utilizar formas de comunicarse con el otro, de argumentar, de elaborar frases, de darse a entender lo que está queriendo hacer, que traccionan el lenguaje. Y el lenguaje tracciona el desarrollo cognitivo. Esto está totalmente probado y por eso el juego es una necesidad vital y por eso cuando la convención analiza qué es jugar, la sitúa como un derecho para el desarrollo del niño.
Pero además, para nosotros, como educadoras, como didactas, como pedagogas, el juego, además de todo esto, es el modo, entendemos al juego y al jugar como el modo en que los niños construyen sentido, ¿no? Porque el juego combina lo que hace a la propia experiencia del sujeto, a lo que hace la posibilidad de construir imágenes. Vieron que el juego aparece, el juego propiamente dicho, diría Piaget, y Vygotsky también, en el momento en que en que arranca la función simbólica. O sea, el juego tiene que ver con la simbolización, con la posibilidad de subjetivar el mundo y la realidad y poder evocar realidades ausentes. Entonces, el juego me permite dar cuenta del sentido de las cosas. Y además, por último, ¿no? El juego es un objeto cultural. Es decir, yo no puedo dejar el juego librado a lo que naturalmente el niño trae como posibilidad evolutiva. Porque los juegos, que Huizinga diría están en la base de la cultura, también son modos en que los hombres han comprendido la realidad, han tratado de entender la realidad. Si uno analiza los juegos, sobre todo los juegos en las culturas originarias, se encuentra como las diferentes formas en que las comunidades han tratado de darle sentido al mundo, en muchos casos pasa por el juego. Pensemos en lo que es el juego de la yagua, ¿no? Estos perros que comunitariamente tienen que rodear al tigre para que no ingrese en la aldea. Un juego que juegan las comunidades en vía guaraní. Pensemos en la rayuela, en nuestras tradiciones españolas, ¿no? Y lo que significa el tránsito de la tierra al cielo, ¿no? Esta piedrita que nos permite ir avanzando en este esforzado camino de hacer trascendente a la vida. O sea, es un objeto de la cultura. Tomó más fuerza últimamente, en estos últimos años, por el impacto que tienen los videojuegos. Los videojuegos son objetos culturales. Así como los cuadros son objetos culturales, las músicas son objetos culturales, las diferentes danzas, las coreografías, etc. Bueno, el jugar y el juego también. Entonces hay una responsabilidad por parte de la escuela en orden a la transmisión de juegos, de diversos juegos. Entonces, para sintetizar este aspecto y no irme por las ramas, porque yo seguiría hablando de juego y no nos vamos a meter en lo específicamente que nos atañe en el día de hoy, cuando miramos al juego yo podría decir 5 cosas, ¿no? 3 son afirmaciones y 2 son preguntas que nos podemos hacer y que yo espero que a lo largo del curso de Matemática 3 se las hagan y encuentren respuestas. La primera cosa que podemos decir del juego es que el juego me permite expresar temores y animarme a fracasar. Por eso yo, cuando juego, decía Vygotsky, voy una cabeza más arriba de lo que puedo hacer. Porque si me sale mal, no importa, porque estoy jugando, ¿sí? Entonces, esto habilita una flexibilidad en el pensamiento que le permite a los niños y a las niñas construir el conocimiento de una manera cada vez más propia, más reflexiva, más potente. Ahora que está de moda el desarrollo emocional, piensa en todo lo que supone para las terapias infantiles el trabajo con lo lúdico. Solamente se los dejo picando, ¿no? Para que en la escuela vayamos a hacer terapia, pero piensen cómo los chicos elaboran los temores al jugar. La segunda cosa que el juego me habilita es la posibilidad de aprender a estar con otros, porque yo puedo jugar solo, los más chiquitos juegan en paralelo, o sea, juegan al lado del otro, por ahí todavía no tienen un juego cooperativo, pero la realidad es que a medida que vamos creciendo es más divertido jugar con otros. Y entonces el juego me permite estar con este otro, vincularme con el otro, aceptar, bancarme algo para que el otro siga jugando conmigo, prestarle un juguete que me parece terriblemente mío, porque así podemos estar juntos. Entonces, todo lo que es el comienzo del compartir, el aceptar las reglas, el escucharse, el dar prioridades, el trabajar las situaciones de liderazgo, de paridad y demás, pasan a través de diferentes tipos de juego. Por eso los juegos cooperativos, los juegos colaborativos, los juegos competitivos, ¿no? Que me enseñan a ganar y a perder, me enseñan a ver que la próxima vez voy a ganar yo, o por ahí la próxima vez encuentro una forma de
salir primero, ¿sí? O sea, todas esas cuestiones hacen a el estar con el otro. Piensen qué horrible es cuando uno pierde y no puede vincularse más, ¿no? No puede estar más con el otro porque perdió y no se anima. Bueno, eso es parte también de lo que nosotros enseñamos, ¿no? No importa que perdimos, porque la próxima vez quizás ganamos, digamos, es la incertidumbre de lo lúdico y es lo propio de lo lúdico. Y también por estas cuestiones, ¿no? Porque yo puedo volver a probar, porque me puedo animar a fracasar, porque puedo decir al otro lo que pienso, porque puedo enojarme y volver a arrancar, ¿sí? Yo puedo poner a prueba ideas, ¿no? Y puedo abrir puertas a otros mundos posibles. Y esta es la base de la cultura. O sea, la cultura tiene que ver con maravillarse y construir maravillas, ¿no? O sea, el hombre avanza porque tiene la capacidad de imaginar que las cosas pueden ser distintas de como son hoy. ¿Mm? Bueno, el juego habilita esos espacios. Y entonces dos preguntas que nos podemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué necesito saber para poder jugar? Y en este caso podríamos decir, bueno, ¿qué necesita un niño y una niña pequeña saber para jugar juegos matemáticos o juegos que comprometen la matemática? ¿Mm? ¿Cuáles son aquellos aspectos que tiene que haber construido? Porque si no, no va a poder jugar los juegos. O sea, va a estar, pero no lo va a jugar, va a ser otra cosa, o sea, algo va a ser, pero no va a ser el juego matemático que yo estoy tratando de enseñarle y de jugar juntos. Y la segunda cosa que está vinculada con esto es cómo tracciona el juego a los contenidos. Porque muchas veces cuando yo juego un juego que tiene contenidos vinculados con los números o con el azar o con la sorpresa o con la estrategia, ¿sí? A medida que lo voy jugando, voy encontrando formas particulares de jugar, ¿sí? Que me permiten o que tracciona la necesidad de aprender otras cosas. Hace unos años estuve un jurado de una tesis, por ahí ustedes la conocen, se llama Cecilia Paladino, la magíster que defendió su tesis, y era sobre videojuegos, y estudió videojuegos en la primaria. Y hay algo que me interesó mucho, porque ella decía, y probablemente ustedes tengan experiencia viendo a sus hijos o a los chicos jugar algún juego, o bien, o ustedes mismas jugando un videojuego. Hay situaciones en los videojuegos que hacen que uno necesite pasar por diferentes etapas para poder salir. Y entonces, eh, normalmente tiene amigos que ya las pasaron. Y entonces le preguntan, ¿cómo hacemos para pasar esa etapa? Porque a veces te dicen, no, tenés que saltar los fantasmitas, porque si saltás los fantasmitas, entonces llegás más rápido. No, por ese camino, ¿sí? Bueno, si el videojuego tiene un contenido, si el juego tiene un contenido que involucra algo vinculado con los contenidos que queremos enseñar, los chicos, que era lo que ella observó, sobre todo en algunos juegos que tenían preguntas y respuestas, no sé si ustedes jugaron alguna vez al Preguntados, vieron que hace preguntas sobre ciencia, arte y demás. Y uno a veces da una respuesta al azar, pero otras va a buscar a Google a ver cuál es la respuesta para poder salir bien, para no perder las vidas, ¿sí? Entonces, tracciona la necesidad de conocer, tracciona la necesidad de saber un poco más para que lo que estoy haciendo se resuelva. Por eso decimos que una pregunta que nos tenemos que hacer es cómo tracciona el juego a los contenidos. Y en orden a esto que estábamos diciendo del juego como ámbito de experiencia y el juego en relación con los saberes de vida cotidiana, la variación del jugar, la variación del jugar, la posibilidad de jugar cada vez mejor, está condicionada por la pertenencia social, por la experiencia de los niños y las niñas y por las condiciones de vida, ¿sí? Que me ha permitido encontrar diferentes tipos de juegos, haber aprendido a jugar con otros y haber aprendido el cómo se juega. Esto no lo digo yo, esto es histórico, está en los NAP. O sea, los NAP, una de las primeras cosas que señalan es que la variación del juego está condicionada por la pertenencia social. Entonces, cuando yo me presento a los niños y a las niñas pequeñas y trato de imaginar una situación de juego, tengo que empezar a desentrañar, ¿no? A desarmar qué significa jugar para poder darme cuenta por dónde tengo que planificar el juego, porque el juego se planifica, o sea, no es que les digo a los chicos, jugamos a esto y ya, o sea,
Yo tengo que planificar el juego. Y planificar el juego significa pensar sobre ese juego, pensar dónde está el corazón del juego y pensar de qué manera los jugadores lo pueden jugar. Esto que estoy diciendo es lo que los teóricos del juego llamamos de alguna manera forma y modo, ¿no? La forma y el modo de jugar. Después lo voy a desarrollar un poquito más. Pero para sistematizar un poquito esto que venimos diciendo hasta ahora y hacer un parate, no sé si conviene hacer una pausa después de esto, por el tiempo que yo llevo hablando y todos me están escuchando, pobres. Pero así termino con esta idea y arrancamos por ahí en un ratito de vuelta con otro. Entonces, si miro el juego como derecho, como necesidad vital, cuando pienso, ¿se acuerdan que yo les dije que el juego se planifica? ¿Sí? Cuando pienso a la hora de planificar, tengo que pensar qué tiempos les doy al juego, o sea, cuánto tiempo dedico en la semana al juego. No me pueden decir, juegan todos los días en el patio, porque eso no es jugar. Digamos, eso es salir al patio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo de verdad se juega? Porque yo planteé una propuesta interesante, rica sobre el juego. ¿Qué espacios están organizados en la escuela y en la sala para que los chicos puedan jugar? ¿Qué compañeros los chicos van teniendo con respecto al juego? Porque lo que uno suele ver es que hay chicos que tienen mucha facilidad para hacerse amigos o porque a la salida las madres se los llevan a la casa a jugar y hay chicos que quedan solitarios. Yo no puedo permitir eso. En mi sala tienen, no es que son todos amigos, los chicos no son todos amigos. Los chicos aprenden a estar con otros. Entonces, cuando yo planifico el juego, tengo que ver cómo voy a trabajar las vinculaciones y los compañeros de juego y también qué tipos voy a elegir, qué tipos de juego voy a elegir en función de la edad de los chicos. Entonces, atender estas 4 variables tiene que ver con el juego como derecho y como necesidad vital. ¿Sí? Atender al juego como modo de construir sentido, yo tengo que ver qué significa comprender el mundo, qué significa el juego en el modo en que los chicos lo están jugando. Por ejemplo, tengo que aprender a observar, a jugar a los niños. ¿A qué están jugando en el patio? ¿Cuáles son los temas que juegan de manera dramática? ¿Cuáles son los juegos que traen siempre? ¿Siempre traen la pelota? ¿Solamente sirve Messi? Digamos, es rosarino, así que me imagino que para Santa Fe debe ser mucho más. Pero solamente aparece un tipo de juego y ese juego, ¿cuáles son los que no están apareciendo? A mí una cosa que me preocupa siempre en Buenos Aires es cuando voy a los patios del jardín y me encuentro a los niños jugando a paseadores de perro. Algunos son los paseadores y otros son los perritos que van caminando al lado. Y digo, Dios, ¿qué estarán comprendiendo del mundo estos chicos? ¿No? ¿Qué estarán viendo de esta realidad? ¿Solamente juegan personajes de la televisión? ¿Cómo enriquecí yo el mundo para que ellos puedan elegir otros actores sociales para jugar dramáticamente? ¿Que solamente el personaje de la tele juegan? Bueno, eso sí quiere decir al juego como un modo de construir sentido. Ampliar la experiencia para poder jugar. O sea, si yo no les doy a los chicos diferentes contenidos del ámbito de las sociales y las naturales, diferentes juegos matemáticos, diferentes objetos, diferentes tipos de materiales para poder jugar, no voy a ampliar la experiencia del juego. Se van a jugar a lo que tienen como posibilidad. Y eso no es el juego como constructor de sentido. Aprender a ser jugador, escuchar lo que les pasa cuando juegan, ¿sí? Escuchar qué pasa con el que siempre pierde, qué puedo hacer con este que siempre pierde, cómo lo puedo ayudar, qué puedo hacer con el que no puede prestar los juguetes, qué hago con el que siempre es el líder, cómo resuelvo la movilidad de los roles, de los vínculos entre ellos, ¿no? ¿Qué juegos pongo? ¿Cómo me doy cuenta que hay algunos que son más astutos para jugar determinada cosa y entonces no voy a elegir siempre el mismo tipo de juego? Voy a buscar juegos donde todos puedan participar y tener posibilidades de brillar, ¿no? Y aprender a jugar de modo lúdico, eso lo desarrollo después. Todo eso, o sea, esas 4 variables, si yo quiero mirar al juego como un modo de construir sentido. Si yo quiero mirar al juego como un objeto cultural, voy a tener que ampliar el repertorio de juegos. Voy a tener que ver esto que decíamos del contenido, cómo tracciona el contenido del juego. Voy a tener que hacer algo más que usar al juego como un vehículo para enseñar. Seguramente me viene fantástico para enseñar otras cosas, pero yo tengo que enseñar a jugar. Además, lo voy a usar en relación con otros contenidos.
¿sí? Pero yo tengo que enseñar a jugar, porque el juego es el objeto de enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando miramos esto en el ámbito de las matemáticas, saco una expresión que está en el currículum, dice, esta frase me encantó, dice, hacer matemática supone que los niños y las niñas resuelvan problemas, anticipen posibles soluciones, se equivoquen, corrijan intentos fallidos, comuniquen a sus padres modos de resolverlo, consideren las resoluciones o afirmaciones, discutan, defiendan procedimientos y afirmaciones, establezcan algunos acuerdos con la mediación docente como sostén y guía. ¿Sí? Piensen cada uno de estos verbos cómo están habilitados en el momento de jugar. ¿Sí? Cómo el jugar le permite a los niños hacer todas estas cosas y muchas más. ¿Les parece que hagamos un cortecito, una pausa? Muy interesante, Patricia. La verdad que es una experiencia de diálogo en torno a todo lo que vamos presentando como documento preliminar del diseño curricular, y que rescataste esta parte del ámbito del conocimiento matemático nos llena de orgullo, sinceramente. Si les parece, antes de ir a la pausa, Adri, permiso, dejamos una inquietud de una de las profesoras que se llama Liliana Jiménez, que ella dice que le gustaría que en este recorrido muestren ejemplos de la vida cotidiana, siempre en torno al juego y cómo podría organizarse. Creo que un poco en esta última diapositiva fuiste respondiendo a esta inquietud, pero si quieren lo dejamos como para continuar. Dale, lo dejamos para la segunda tanda. Me parece que lo que viene ahora va a ayudar. Bien. Es lo que viene, justamente. Gracias, Augusto.
Muy bien, acá continuamos. Renovamos el espacio virtual. Patricia. Perfecto. Habíamos quedado con esta diapositiva y yo les decía que el jugar de modo lúdico, que forma parte de este modo de construir sentido y que está en realidad afectando a todo, lo vamos a trabajar ahora. Hace muchos años, Víctor Pavía, por ahí lo conocen, es un investigador de la Universidad de Comahue, ya jubilado, pero muy querido. Escribió un texto que está disponible en las redes, así que si quieren lo pueden buscar, que se llamaba Forma y Modo. Forma y Modo. Entonces, él diferenció lo que es la forma, que pertenece al orden de la actividad, dice él, ¿no? A la estructura del juego, y el modo, que pertenece al jugador. Entonces, en base a esto que Víctor señala y en base también al modo en que Jeremy Brunner, en un texto muy lindo que se llama Acción, Pensamiento y Lenguaje, trabaja el formato de juego, o sea, cómo el juego acompaña el desarrollo del lenguaje a partir de ese juego del cucú, esta entrada y respuesta que los niños y las niñas pequeñas van aprendiendo. Nosotros construimos otras categorías, digamos, seguimos dándole vuelta a esta categoría de la forma, no solamente como la estructura, sino también como esta manera que tiene el juego de ser independientemente del jugador. Es decir, la rayuela existe como juego más allá de que alguien la juegue, ¿sí? Y el ludo también, y la casita robada también, las muñecas también. O sea, la forma del juego, la estructura del juego, hace a lo que el juego es como objeto, ¿no? Como objeto cultural, más allá de que exista alguien que lo esté jugando, ¿sí? Pero además hay otra cosa, y que tiene como fuerza especial en las propuestas de los juegos, o en la mayoría de los juegos que tienen reglas convencionales, que son la mayoría de los juegos que se utilizan en matemáticas, ¿sí? O sea, o que están linkeados con la matemática, o que involucran contenidos vinculados con la matemática. Y es que una cosa es la regla del juego, ¿sí? O sea, la técnica de cómo se tiene que jugar, y otra cosa es el sentido que tiene ese juego, o sea, lo que está más allá del jugar, o sea, de la estructura, que no te la dicen en la estructura, o sea, en las instrucciones, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasa, cuando compro un juego nuevo, leo las instrucciones y a menos que los juegos sean hechos por expertos en juego, las instrucciones nunca me enseñan a jugar. De hecho, los fabricantes de juegos, o sea, los juegos de autor, en general graban videos mostrando cómo se juega, porque es muy difícil al leer un instructivo comprender completamente, o sea, captar completamente el sentido del juego. Entonces, una cosa es la estructura y otra cosa es el sentido, que tiene que ver con ese corazón del juego. Los niños y las niñas pequeñas, por tema evolutivo, la estructura la aprenden rápido, pero el sentido les cuesta. O sea, entender el sentido del juego les lleva mucho tiempo, porque el sentido tiene que ver con la posibilidad de descentrarse, o sea, la posibilidad de darse cuenta lo que le está pasando al otro. Y los chicos, el darse cuenta lo que le está pasando al otro, lo van construyendo de a poquito. Entonces, por eso pueden jugar solos al memotés y no tienen ningún problema. O por eso pueden jugar solos una rayuela y no necesitan compañero de juegos. O sea, hay muchos juegos, o un tablero, se pueden jugar ellos solos con el tablero haciendo el recorrido. Y uno los mira y dice, ¿dónde estará la diversión? Están encantados jugando con el dado y viendo cuánto avanza y llegaron al final y cantando que llegaron al final. Entonces, la forma, que pertenece al orden de la actividad, tiene una estructura y esconde un sentido. Cuando yo quiero que jueguen un juego que tiene reglas, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños, ¿sí? Yo tengo que darme cuenta que hay un límite, una restricción, dice Castorina, evolutiva, a comprender la regla. Y entonces, tengo que tener mucho cuidado en que
como el juego le pertenece al jugador, o sea, los juegos no le pertenecen al maestro, le pertenecen al jugador. Entonces el que tiene que poder jugarlo solo es el jugador. Entonces, cuando yo presento un juego, tengo que presentarlo de tal manera que el jugador pueda jugarlo, ¿sí? A partir de la segunda vez sin mi presencia. O sea, si el juego, yo tengo que estar todo el tiempo sosteniendo la regla, algo tiene ese juego, ¿sí? Que me está dificultándole al niño y a la niña pequeña resolver. Entonces, el modo en que yo puedo resolver este problema de formato es modificando lo que llamamos la estructura superficial del juego, ¿sí? Es decir, modificando aquello que no ataca al corazón del juego. Doy un ejemplo sencillo con el memotest. Además está muy escrito, lo pueden leer por muchos lados. Un nene de 3 años puede encontrar el idéntico, ¿sí? Pero probablemente no en 30 fichas, en 6, 8, 10, ¿sí? O sea, con figuras conocidas, no con imágenes complejas. Porque si yo le doy una cantidad infernal de piezas en el memotest con figuras en blanco y negro, ¿sí? Probablemente no pueda resolver el memotest. Entonces, la estructura, el sentido del juego que es encontrar el idéntico, ¿sí? Yo lo mantengo. Lo que voy a modificar es la estructura superficial, en la cantidad de fichas, en el tipo de imagen que le voy a poner, en el modo en que está diseñada la ficha para que la pueda agarrar fácil, ¿sí? Es más, puede ser que yo haga un memotest con las fichas del lado de la figura y no del lado de oculta, con la figura oculta. Yo tengo un memotest, miren, lo juego con las chicas del profesorado todos los años, que es del Guernica de Picasso. O sea, me lo compré en el Reina Sofía hace muchos años. Tengo 2 rompecabezas del Guernica que a la vez actúan como memotest. El Guernica es en blanco y negro y además es pintura, es cubismo. Era imposible para las chicas reconocer, armar el memotest. Entonces, empezamos jugando el memotest con las imágenes en presente, porque además son 54 piezas. Entonces, encontrar el idéntico en una pieza que además es muy compleja, ya en sí mismo es divertido. Entonces, una vez que las jugamos muchas veces y que quedó como más clara la imagen del Guernica, que además algunas no lo habían visto en su vida, empezamos a darlo vuelta y jugar de otra manera. Pero bueno, estas cuestiones, estas modificaciones, son las que hace el educador para permitir que los chicos puedan jugar. Y estas modificaciones son propias de los diferentes tipos de juego. Yo no me voy a dedicar a los diferentes tipos de juego, pero cada tipo de juego tiene aspectos propios que hacen a la estructura y aspectos propios que hacen al sentido del juego. Doy un solo ejemplo para que tengan en cuenta. Si yo quiero que los niños y las niñas pequeñas jueguen a ser astronautas, tienen que saber algo de lo que hacen los astronautas, porque si no se van a poner el casco del astronauta y van a hacer lo mismo que hace Spider-Man o el astronauta del Toy Story, pero no van a jugar a ser los astronautas porque no lo saben. Entonces ahí viene lo de los saberes de la vida cotidiana como organizadores. O sea, hay aspectos que tienen que ver con el juego, que están anclados en saberes de la vida cotidiana, ¿sí? En modos particulares de jugar. El respeto por el turno, otra situación propia de los juegos. Bueno, entonces, una cosa es la forma. Y otra cosa que estaba en la filme anterior es la manera de jugar. O sea, yo tengo que enseñar qué significa ser jugador, decíamos. Y Pavía le da al modo, ¿no? La categoría de ser del orden del sujeto, y entonces pone una serie de atributos que yo enseño cuando enseño juegos o enseño a jugar, que tiene que ver con la posibilidad de disfrutar, ¿no? O sea, si el juego no está vinculado con el disfrute, o sea, si para mí jugar al bingo de letras es una obligación, no es un juego, ¿sí?
Si resolver un juego no es un desafío que me divierta, que me provoca placer, que me dé ganas de jugarlo otra vez, ¿no? Algo está pasando con ese juego. También el juego, específicamente en la escuela, el ser jugador supone decidirse entrar a jugar, o sea, decidirse entrar a la situación de juego, ¿no? Ser parte de la situación. Y entonces decimos que es una libertad orientada. Yo no juego lo que quiero, juego a las posibilidades que tiene este momento para poder jugar. Otro aspecto que también se enseña, y sobre todo en los más chiquitos, es la confianza, ¿no? Cuando estoy jugando, nada malo me va a pasar, porque los otros me van a cuidar. El otro adulto que está conmigo me va a proteger, me va a cuidar, me va a ayudar. Si no me sale, va a jugar conmigo, ¿sí? Y yo voy a poder hacer lo mismo con otro que no le salga. Pero si yo esto no lo enseño, ¿sí? Si yo les largo el juego a los chicos para que jueguen, ¿sí? No estoy enseñando a ser jugador. No estoy dándome cuenta lo complejo que es el hecho de jugar. Y también el jugar, el modo de ser jugador, supone romper las reglas, alterarlas, ¿sí? Y yo tengo que saber que todo juego involucra esto, ¿no? Y entonces tengo que ver hasta qué punto voy a dejar que la regla se rompa y hasta qué punto voy a decir que no. Voy a dar un ejemplo que observé una vez en una sala de 4, con una maestra que estaba con el bingo de colores. Había armado, estaba mal hecho el material, pero no importa, pobre maestra, manto de piedad con ella. Estaban en una mesita, eran 4 nenes, tenían un tablero con 6 divisiones, nenes de 4 años, y cada división era un color. Y les dio un dado con los 6 colores, ¿sí? O sea, todos tenían el mismo cartón, todos tenían los 6 colores que tenía el dado. Entonces, la primera ronda, cada uno tira el dado. Amarillo, azul, negro, rojo, violeta, ¿sí? Y cada uno fue tapando. La segunda ronda no hubo tanto problema, pero la tercera ronda empezó a salir el mismo color. Entonces, ¿qué dijeron los chicos? No, no, le dice uno al otro. Tenés que tirar tantas veces hasta que salga el que no tenés, ¿no? Entonces, en lugar de tirar una vez el dado, ¿sí? Tiraba hasta que salía el color que él no tenía. Cuando salía ese color, tapaba, pasaba el dado. Y así lo iban resolviendo. Hasta que pasó la maestra y miró lo que estaba pasando. Y entonces les dijo, una intervención que no era muy buena, porque no había visto lo que había pasado. Yo estaba ahí mirando lo que pasaba. Ella estaba, está bien, tenía 30 niños, divididos en 5 mesas, 6 mesas, 4. O sea, tenía muchos chicos, muchos niños jugando con el dado. Entonces les dijo, ¿cuántas veces había que tirar el dado? Los nenes la miraron y le dijeron una. O sea, no era que no sabían la regla. Lo que pasa es que el juego no estaba armado para poder seguir jugando. Entonces se quedó esperando. Quedaban los dos últimos, que eran los dos que les faltaba un color, ¿sí? Porque los otros ya lo habían completado. Entonces tiraba el dado, le faltaba el negro, salía el amarillo. El otro tiraba el dado, salía el azul, le faltaba el verde, le pasaba el dado. Tiraba el dado, sería el rojo, pero él seguía necesitando el amarillo. Y así lo hicieron como 6 veces. No salía el color, ¿sí? Hasta que al final uno de los dos revolvió el dado. Era la respuesta más sana, ¿sí? La maestra se reenojó porque le tiraban los materiales al piso. Yo después la llamé y le digo, escúchame, era re aburrido. O sea, el material estaba mal armado. O sea, el material estaba mal armado porque vos no podés resolver un bingo con dados, pero no importa. Y además en el bingo no todos tienen el mismo cartón con los mismos colores. O sea, algo del juego estaba mal armado, ¿sí? Por más que vos querías que reconocieran los colores. Los chicos habían encontrado una forma de resolverlo y seguir jugando contentos, porque todos habían llenado sus cartones y estaban felices. Pero no les permitió alterar la regla. Entonces ahí hay algo que yo tengo que estar mirando cuando se alteran las reglas, y es qué pasa, no en el orden de la forma, sino en el orden del jugador. O sea, ¿qué le está pasando al jugador que necesita alterar la regla? Digamos, es otra cosa. Entonces vuelvo, cuando yo planifico el juego, tengo que ver qué supone este juego en el orden de la forma y en el orden del modo. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Miren, este hermoso valero
hermoso para jugar, se parten la cabeza. O sea, yo no encuentré ningún jardín que tenga estos valeros. Sin embargo, yo puedo jugar el emboque de diferente manera y puedo tener todos esos modelos. La estructura profunda, el sentido del juego es el mismo, ¿sí? Lo que cambia es la estructura superficial. ¿Se dan cuenta? La posibilidad de jugar competencias de valero es la misma. Iré haciendo más angosta la boca en función de la habilidad que los chicos vayan adquiriendo, ¿sí? Pero el emboque es una habilidad interesante para los chicos y las chicas. Bien. Vamos a ver una situación de juego de Tatetí. A ver si se dan cuenta esto de la forma y el modo como aparece. ¿Se dan cuenta lo que pasó? O sea, estaban jugando, ¿sí? Se da cuenta que le va a poner ahí, le va a hacer Tatetí. Y entonces le pone la mano. Eso sería una ruptura de la regla, ¿sí? La levanta porque se da cuenta que lo que está pasando no era eso, ¿sí? No debía, no tenía. No, lo hizo. ¿Sí? Se dan en cuenta en este, los dos jugadores, hay uno de los jugadores que no sigue el juego del otro. O sea, en el Tatetí, no solamente tengo que ver que yo haga 3 en línea, sino hay que evitar que el otro haga el Tatetí. En este caso, uno de los nenes entendió la forma, a nivel de estructura de la regla, y el sentido del juego. El otro todavía no. Y entonces, como va a decir ahora más adelante, le voy a ganar siempre. Ya, me tocaba a mí. A ver, despacio, ¿no? Cuando levanten despacio. A ver, ¿quién empieza a jugar? José se van a sentar a otra mesita. Empezame, déjame. Ya voy ganando, ya voy a ganar muchas veces. ¡Ganar! ¿Se dan cuenta? O sea, le voy a ganar muchas veces porque yo sé jugar, el otro no. El otro sigue su mismo, además lo puso exactamente de la misma manera. Primera, la segunda, la tercera. ¿Sí? Un último ejemplo. Pasamos a otro. Esto está, si ustedes después lo buscan, hay una serie que hicimos con la OEI, con UNICEF, que se llama Serie Audiovisual Prácticas en Juego. Hay 20 videos de diferentes tipos de juego y está más o menos analizado como para ver qué realidad tiene cada uno. Ahí, bien. Entonces, tenemos el tema de la forma, el tema del modo. Y dentro de la forma, la diferencia entre lo que es entender la regla, o sea, saber cuál es la regla, pero darme cuenta del sentido del juego. ¿Sí? Además, en el jugar, especialmente en la edad en la que nosotros estamos, el juego, especialmente el juego reglado, siempre está imbrincado con el juego simbólico. O sea, cuando los chicos juegan, no solamente juegan la regla, sino que la viven simbólicamente. O sea, cuando yo estoy haciendo un gol, el gol lo hizo Boca, que es mi equipo, lo hizo Newell's, que es mi equipo, ¿sí? Colón, no sé cuáles son los equipos que tienen más Santa Fe. Pero acá hay una diferencia entre el modo en que los chicos van interpretando el juego. Fíjense, este está en las redes, es muy divertido, ¿sí? Porque lo que está mostrando es justamente esto. El arquero, ¿sí? Ataja, porque es lo que hay que hacer, pero él es el dibu, ¿sí? Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Esta locura no la traten de entender.
hacer... Algo me pasa que no me avanza. Ahí. Bien, entonces, se dan cuenta, hay una forma y hay un contenido. Digamos, hay una forma, un modo de jugarlo, y este modo, en la etapa en que nosotros estamos, además, está atravesado siempre por lo simbólico, ¿sí? Y eso simbólico que hace que cuando los chicos estén jugando, también son personajes diferentes. Otros modos en que la matemática se vincula con el juego pasa por las veces en que nosotros convocamos la realidad de las matemáticas en cuestiones vinculadas con situaciones de compra y venta. Vieron que en el jardín, el juego dramático, muchos de los juegos dramáticos que nosotros hacemos en las salas pasan por la compra y la venta. Entonces, vamos a ver un videíto de una maestra que estaba disponible en Facebook. Nosotros hicimos un estudio de qué publicaron las escuelas infantiles entre mayo y octubre del 2021, y esto es un video de una maestra que la verdad que está muy, muy interesante. Era la época en que se iba a las salas en burbuja, fíjense. Jardín, hoy vamos al supermercado. Yo me voy al supermercado Lo de Sara, que me dijeron que es económico. Tengo mi bolsa y mi barbijo. Hola, sí señora, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Necesito por favor una crema para las manos, que las tengo muy secas de tanto ponerme alcohol en gel. Gracias, me llevo una Y crema. costa $5. En pesos, por favor. 5 pesos. Perfecto. Un dulce de leche. Muchas gracias. Y Vaya costa sumando. $5. Perfecto. Y una pasta de dientes. $5. 5, 5 y 5. Bueno, ¿cuánto le debo? 15. 15. Perfecto, lo tome. ¿Me da vuelta? Muchas gracias. Hasta luego, que ande muy bien, ¿eh? Sigan jugando ustedes en casa. Bella maestra armándoles la situación de compra y venta. Fíjense esto que decíamos de los saberes cotidianos, ¿no? ¿Cuánto escuchan los chicos hablar de dólares que ya directamente es dólares? $5, ¿no? Más que 5 pesos. Y también la maestra que le dice, bueno, ¿cuánto le debo? 5, 5 y 5. Los chicos no saben contar. Entonces ella le da la respuesta, 15. ¿15? Sí, le dice la nena, 15. ¿Sí? Entonces, a veces esto lo hacemos más fácil porque le ponemos tapitas y entonces cuentan las tapitas, qué sé yo, lo resuelven. Pero también hay que tener en cuenta que si el contar las tapitas o el contar los billetes le lleva más tiempo que el juego, va a agarrar un puñado y se lo va a dar, ¿sí? O sea, hay algo que tiene el juego y el jugador, y es que los juegos tienen que facilitarse, tienen que poder ir resolviéndose. Pero está bueno cuando uno va, digamos, que tiene el sistema numérico, va trabajando todo lo que es la compra y la venta, el poder ir haciendo estas pequeñas modos particulares en que los números van apareciendo como parte de la vida cotidiana, ¿no? Por ahí no tienen todavía el peso de la suma, pero tienen el peso de lo que los objetos tienen costo, y que entonces eso está simbolizado o está representado de alguna manera en el número. Jardín. A ver. Entonces, cuando miramos el modo lúdico, más especialmente, tenemos que respetar algunos elementos, porque si yo no los respeto, ¿sí?, rompo al juego, o sea, pierdo el juego. ¿Sí? Entonces, tengo que respetar que los niños quieran jugarlo. O sea, si no que lo quieren jugar, démosle un librito y armemos actividades de multitarea que bien nos hacen también. Y juguemos con algunos, ¿sí? Después juguemos con otros, pero el juego le pertenece al jugador. Entonces, hay que buscar la forma en que los chicos quieran jugarlo. Y si no, le doy otra actividad alternativa, o sea, no pasa nada. En el jardín vivimos trabajando en pequeños grupos. La segunda cosa, tienen que ser claras las reglas, porque la regla es la que está en la base del juego y del jugar en cualquier tipo de juego. En un juego dramático, en un juego de construcción, en un juego corporal, en un juego cooperativo, en un juego de mesa, en uno tradicional. En todos los juegos hay reglas. Tercero, tengo que tener en cuenta que los chicos no buscan
que yo pueda tildar si saben los números o no lo saben. O sea, los chicos no juegan para mostrarme lo mucho que saben matemática o lo mucho que saben de sociales. Los chicos juegan. Entonces, yo no puedo estar corrigiendo el juego a medida que va pasando porque contaron mal. En todo caso, cuando terminan de jugar, puedo decirles, ¿saben que yo vi que pasaba esto? ¿Sí? Y si quiero modificarlo, me tengo que poner a jugar con ellos. Y entonces, cuando estoy jugando, yo digo, hey, no vale, fíjate cómo contaste. ¿Sí? Pero porque soy jugador, no porque estoy afuera del juego y del jugar. Entonces, el juego siempre es improductivo y siempre no tiene consecuencias para el jugador. Si yo voy a poner alguna situación muy restrictiva, los chicos no van a querer jugar. Piensen en las prendas. Hay juegos que les quitamos directamente las prendas porque hay chicos que no querían jugar porque no querían pasar la prenda. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, esos juegos en donde los otros días estaban en otra reunión y estaban jugando al baile de la silla. Y entonces sacaban la silla y el pobre que no se había sentado quedaba en un rincón. Y entonces uno dice, tiene razón, el baile de la silla supone que el que sale, pero eran 25 los que estaban jugando. Piensen en el primero que salió, ¿no? Lo más sencillo que puede hacer es treparse por las paredes. Pero ¿qué hace esperando tanto tiempo? Y a veces que los chicos no tienen paciencia para esperar tanto tiempo. Bueno, es incierto en el resultado y supone siempre una metacomunicación, es decir, siempre el juego tiene algo escondido que yo tengo que aprender a leer. Yo tengo que aprender a darme cuenta. Tengo que poder descubrir ese currículum oculto que tiene el juego por detrás. Y entonces, este modo de jugar, este modo lúdico de jugar, que es el que estamos tratando de priorizar en este momento, me obliga a mí como educador a blanquear segundas agendas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando elijo un juego, lo elijo porque vale la pena jugarlo. Además me viene bien para enseñar matemática. Entonces, yo tengo que saber que la primera vez que lo juegan, lo van a jugar como puedan. La segunda vez lo van a jugar un poquito mejor porque van a tener más habilidad en lo matemático. Y probablemente, después de jugarlo muchas veces y que sea parte de ellos, van a saber un montón de matemáticas. Porque aprendieron a jugarlo y aprendieron esas cosas que están ocultas en la resolución de problemas, que se aprenden cuando yo puedo probar, ensayar desde diferentes puntos de vista. Recordemos la frase que saqué de ¿para qué las matemáticas en jardín? O sea, no es para que puedan hablar de la serie numérica, es para que puedan resolver problemas, compartir con otros, mostrar cómo los resolvieron, darse cuenta de las diferencias, de las dificultades, ¿no? Ir por diferentes caminos, dar cuenta de sus afirmaciones, mostrar por qué tomaban decisiones, o sea, eso se juega, se aprende jugando varias veces a lo mismo, no contando bien. Además van a aprender a contar bien, pero va a ser como el final, no el principio, ¿sí? El final del juego, no el comienzo. Yo no sé si ustedes juegan al solitario, pero vieron que en el solitario uno se hace trampas a sí mismo, porque va sacando las cartas y no puede ponerla por arriba, tiene que ir respetando la fila que está haciendo, y sin embargo uno se hace trampas a sí mismo para poder resolver el juego de solitario. Bueno, con los chicos pasa igual, hay que blanquear las agendas, ¿no? Y esto nos trae dos problemas. Uno es el equilibrio entre la regulación, es decir, cuánto límite le voy a poner y cuánto voy a dejar espontáneo. O sea, cómo voy a manejar esa relación entre la regulación y la espontaneidad. Y la segunda cosa que tengo que tener en cuenta es cómo los diferentes tipos de juegos suponen diferentes modos de mediación. Y yo tengo que saber de esto, o sea, tengo que estudiar juego, mirar, lean los documentos curriculares, vayan a la bibliografía, hagan cursos, ¿sí? Porque no lo vamos a resolver en una conferencia. Entonces, para ir cerrando, fíjense, cuando los chicos son los dueños del juego, pasan cosas como esta. Voy a ir más rápido,
porque si no, no terminamos más. Esto es una escuelita en Bahía Blanca. Bien. Fíjense que los chicos están sosteniendo el juego solos. Uno pregunta si puede jugar y lo incluyen jugar, para que pueda jugar. Otro está al lado revoleando el abrigo y no hay ningún problema con eso. O sea, hay una armonía en el juego, ¿sí? Que lo que está mostrando es que lo jugaron muchas veces, que además lo saben jugar y que no tienen ningún problema de organizarse entre ellos para poder resolver esto. A ver si puedo pasar. Hay veces que esto se traba, sobre todo en los videos. No pasa, no pasa. No pasa. Bueno. Pasó. Bien. Era el último video, gracias a Dios. Entonces, vamos cerrando. Cuando uno piensa en el juego y piensa en el jugar, piensa en todas esas posibilidades que los niños y las niñas tienen de poder aprender en la escuela infantil un repertorio lúdico. A veces me preguntan, bueno, pero ¿qué significa? Y significa que cuando terminen la sala de 5, mínimamente sepan jugar más de 10 juegos y lo puedan jugar solos, ¿sí? Pongo la imagen de Bruegel porque han descubierto más de 80 juegos, ¿sí? Es una imagen del 1500. Entonces, cuando yo pienso en el juego como territorio de la infancia, pienso en la responsabilidad de la escuela para enseñar a jugar, pienso en la cantidad, en la posibilidad de que los chicos se vayan con un repertorio de juegos, ¿sí? Así como se van con un repertorio de poesías, y un repertorio de cuentos, y un repertorio de melodías. Bueno, tienen que irse del jardín con un repertorio de juegos, porque eso es lo que van a llevar en su vida, lo van a tener como posibilidad y como riqueza, ¿no? en su obrar. Entonces, cierro con esta imagen que es del diseño curricular. Está en el diseño, no lo voy a leer, pero van a ver que nosotros nos esforzamos con las chicas para poder definir qué significa o cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué cosas debería saber un niñito y una niñita cuando atraviesan nuestras salas de jardín? Entonces, leo algunos. Por ejemplo, tendría que poder elegir, sugerir y modificar juegos propuestos por el maestro y jugarlos solos. Disfrutar, compartir e interactuar con los otros, ¿no? Disfrutar del juego, poder hacerlo algo de... vienen las veces que los chicos dicen, estoy aburrido, no sé qué hacer. Juga. ¿A qué? Bueno, que los chicos puedan tener un repertorio de juegos para esos momentos.
Manifestar actitudes de respeto hacia los otros, expresar sus emociones en el juego, ¿no? Aún en situaciones de pérdida. Aprender a respetar turnos, aceptar los resultados, sostener conversaciones sobre el modo en que estamos jugando, poder hacerse preguntas, sugerencias, inventar juegos, adecuar el juego dramático a los temas, ¿no? Crear producciones cada vez más complejas, dar indicaciones, enseñar a jugar a otros. Y bueno, todo eso es lo que nosotros queremos que los niños y las niñas aprendan a la hora de jugar. Bueno, hasta acá lo que teníamos para hoy. Dejo de compartir. Bien, queremos destacar, bueno, todo el desarrollo, Patricia. Es muy interesante toda la propuesta con conceptos claros, esta trama que en diálogo entre el juego y el jugar, desde el ámbito de experiencia, con el ámbito de experiencia del conocimiento matemático. Fuimos tomando nota, como decimos con Claudia, de algunas cuestiones relevantes, esto que trae el juego desde una mirada integral, el juego como un derecho, como una necesidad vital, como un modo de construir sentido, como un objeto cultural, esto del juego y el jugar y la dimensión lúdica. También algo que nos resultó interesante destacar en esta ida y vuelta, esto de planificar el juego, el formato que tiene el juego, los juegos con reglas convencionales donde, bueno, la matemática entra fuertemente en estas propuestas de la vida cotidiana que podemos apreciar en la compra y venta del supermercado, que muchas veces en el nivel inicial se hacen también a otros ámbitos, compra y venta en vivero, y también muchas veces tienen que ver con cosas cotidianas como ir a algún determinado lugar donde se pagan tickets, entradas, y aparece el uso de los billetes y aparece esto que la docente lo resuelve, pero también creo que lo resuelve por una cuestión de la inmediatez del video, pero si le damos un poquito de tiempo, el niño cuando hace esa asociación 5 y 5 y 5, después logra comprender el total, y ahí vemos la función del número para destacar en este ejemplo, para anticipar resultados, como lo desarrollabas, Patricia, el hecho de que hay que dar tiempo al juego, para que el niño domine la regla, para que construya, y desde la matemática también para esto que nosotros hablamos de la didáctica de la matemática en el nivel inicial, que tiene que ver con esta aproximación que se va dando con el conocimiento. Son sucesivas aproximaciones. En la primera no lo logra, en la siguiente un poquito más, y así hasta que va construyendo este conocimiento matemático. La verdad que para nosotras es un gusto tenerte, renovamos el agradecimiento y reforzamos esta idea que está también en el ámbito del conocimiento matemático, que el juego conlleva a problematizar. Vos hiciste foco mucho en esta primera parte de los fundamentos vinculado con la resolución de problemas, que supone la mediación pertinente, oportuna. A veces pasa que si el docente no se involucra oportunamente en el juego, lo puede cerrar. Poner en juego es también poner en marcha, poner en práctica, en funcionamiento, en vigor, el conocimiento, y a la vez considerar al juego como una estrategia privilegiada para la enseñanza de la matemática. Focalizamos la mirada de esta formación a la que del momento inicial nos gustó denominar matemática en juego por todos estos fundamentos que trae en sí el juego, y lo que queremos comentar a los docentes de la provincia es que esta formación está pensada para dar pistas, para brindar aportes, para observar las prácticas, para ir ampliando la mirada, también para registrar esto que vos decís, los diálogos con los niños, documentar, elaborar otras propuestas, reflexionar sobre las que ya se están realizando. Y también acá quiero nada más anticipar un poquito que nosotros en el próximo encuentro vamos a profundizar la mirada más específicamente a la matemática, pero hoy tuvimos este gran gusto de encontrarnos en este primer encuentro con vos, especialista en juego, para todo lo significativo que trae el juego en la enseñanza. Así que muchísimas gracias, Patricia. Para ir cerrando, quiero darle la palabra a Claudia, que por ahí va tomando nota desde otra perspectiva. Claudia. A mí me gustaría leerlas
a todas mis compañeras que están en el chat. Seguramente, Patricia, después te invitamos a ver los comentarios. Hay muchísimos agradecimientos. Toda la provincia está reflejada. Hay una compañera que escribe: llegué tarde. No te preocupes, Mariana, queda grabado y lo vamos a subir al aula. Y además quiero hacer algunas, tomé nota justamente de algunas preguntas. No sé si estamos con tiempo para cortito. En relación a todo a las conclusiones que fue sacando Adri, me gustaría leer algo que dice Iván Escalada, que dice: o sea, saca como una conclusión a escucharla Patricia. A jugar se aprende jugando. Él y la docente debe ser un jugador experto. Esto nos dice, nos acerca. Por otro lado, Romanela de Nene dice: tenemos que buscar varias estrategias. Vanina Belén dice: Patricia, qué placer escucharte. ¿Cuántos conocimientos que nos aportás? Jacqueline dice, nos cuenta que todos estos conceptos que Patricia desarrolló, Víctor Pavia lo desarrolló en sus talleres haciéndonos jugar a las docentes. Me pareció interesante también traerlo aquí a la mesa. Y hay una pregunta que también rescatamos del chat que dice: ¿el juego como ámbito de experiencia podría considerarse una transversalidad? Bueno, el juego está como principio, ¿sí? O sea, cuando arrancamos la escritura del diseño, a mí me convocaron nada más para juego y después me metí en todo un poco. Pero el juego aparecía como uno de los principios, porque, digamos, Soto y Violante hace varios años, cuando hablan de la didáctica de la educación inicial, hablan de los pilares. Y bueno, uno de los pilares que ellas mencionan es el juego. Además de todo lo que decimos los pedagogos, los psicólogos y demás, ¿sí? Pero el juego en los últimos años, sobre todo a partir de la irrupción de los videojuegos, yo creo, pero además por toda la presión de muchos especialistas que estudiamos el juego, al otorgarle el estatus de objeto cultural, ¿sí? Ingresa como contenido, además lo hace en la ley, o sea, la ley de educación define en la educación inicial al juego como un contenido de alto valor cultural para el desarrollo, bla, bla, bla. Entonces, tenemos los dos elementos, el juego como valor cultural o como un aspecto cultural a trabajar, y el juego como el que propicia el desarrollo del niño. Históricamente, yo no lo dije, pero lo tomo porque Adriana lo mencionó cuando habló de la estrategia. Históricamente el juego en jardín aparecía como una estrategia. Una estrategia para que se callen, una estrategia para que descarguen energías, una estrategia para enseñar ciencias sociales, una estrategia para enseñar matemática, una estrategia para enseñar literatura, el momento previo a las artes, entonces jugamos un poco con los materiales o jugamos con la música. Y todo eso, digamos, no lo vamos a sacar porque hace como esta textura lúdica del jardín. Yo lo llamo todo eso textura lúdica, ¿sí? Sin embargo, con eso yo no estoy abonando el derecho del niño a jugar. O sea, eso no hace el derecho. Eso hace a utilizar el juego para otra cosa. Pero los derechos son derechos, digamos, por eso arranqué de ahí. O sea, y por eso está como ámbito de experiencia, porque es un derecho jugar. Así como es un derecho saber leer y escribir. Es un derecho estar sano, es un derecho a la salud. Víctor, una vez en un congreso, dijo esto, ya que lo trajeron a Víctor, que exista el derecho a la salud, ¿sí? Quiere decir que yo voy a hacer campañas de prevención y no solamente armar hospitales. Porque cuando yo necesito solamente hospitales es porque la persona no tiene salud. El derecho a la salud supone que la persona no se enferme y que en todo caso, si se enferma, sea atendido. Pero es interesante, porque el derecho a la salud es lo previo, o sea, ¿cómo hago para que no se enferme? Porque la salud es un derecho. Interesante la mirada. Muy interesante. Exacto, anticipar la problemática. Gracias, Patricia. Yo creo que esto de interpretar
y apropiarnos del juego como ámbito de experiencia a planificar, ¿no? Con los objetivos, con los contenidos, pensar en esta última de las placas que va a orientar todas nuestras propuestas didácticas en función de los aprendizajes de las infancias. Creo que le estamos dando el lugar que se merece el juego como objeto cultural, como estabas diciendo, y también quiero rescatar lo del repertorio de juegos que nombrabas, cuando planificamos, cuando acercamos, cuando rescatamos de todo lo que habíamos hecho en pandemia con la propuesta de la valija de juegos. En este caso fue la valija de juegos matemáticos, pero, tratamos de acercar este formato, esta modalidad, para pensar en el repertorio de juegos culturales, no solamente desde el área de matemáticas, sino en diálogo con todos los ámbitos de experiencia. Y da para, bueno, la verdad que los comentarios da para hacer otro conversatorio. Wow. Ya no vamos a llegar. Ya no nos da. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos, Patricia. Gracias, Adriana, nuestra coordinadora de esta línea de formación. Gracias a la subsecretaria de Educación Inicial, Roxana Sencha, por esta oportunidad, por este espacio. Al ministro de Educación, Víctor de Bloch, que también nos manda un saludo afectuoso a todos quienes estamos siendo parte de este conversatorio, de este inicio, de esta inauguración del último tramo de Matemática en Juego. Y gracias al equipo de la subsecretaría, a todas nuestras compañeras que están cerquita acompañándonos y tomando notas junto a nosotras. Adriana. Bueno, nosotros siempre terminamos lecturando, es algo que venimos realizando. Recordar nada más, porque es nuestro espacio de encuentro, el aula virtual, allí vamos a encontrar todo el material. Y vamos a comenzar con la lectura de unas palabras de Elvira Rodríguez de Pastorino, que nos parece muy interesante para la oportunidad. Nos despedimos lecturando un verbo que nos acerca a María Emilia López, que tiene un poquito de leer y de amar. Abrazar la aparente y respetuosa alegría que tiene el jugar con la construcción compartida del conocimiento. Instalar el encuentro entre el goce desafiante que desencadena el jugarse en la simetría del acto de jugar. Comprometerse y cooperar para promover el conocimiento en el durante del proceso del juego. Una aventura que vale la pena ser vivida. Goce, conocimiento, encuentro, intercambio. Por el bien de las infancias, por el derecho al conocimiento. Buenas tardes, agradecemos a todos los profes que nos acompañaron. Muchas gracias María Claudia, muchas gracias Patricia. Renovamos el agradecimiento a Augusto que nos acompañó en la parte técnica y a Roxana por la oportunidad de pensar estos 3 tramos de matemática en juego. Recordar el primero vinculado con el eje número, el segundo espacio y geometría, y a partir de ahora vamos a comenzar con la parte de medida. Y siempre la matemática entramando con el juego. Muchas gracias, Patricia. Renovamos el agradecimiento. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias.